Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a Foro 101. Esta noche tenemos el gusto de estar aquí con Sofía Strozzi y con Samuel, el biólogo del Museo Musave, el Museo de las Aves de Saltillo, Coahuila. Y bueno, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el Musave, para los que no lo conocen. El Musave es el Museo de las Aves de México, tuvo su origen en el Salón de las Aves, una colección particular de aves perteneciente al señor Aldegundo Garza de León, y a partir del 15 de noviembre de 1993 se fundó en el emblemático edificio del antiguo Colegio de San Juan, en el centro de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Es el único museo en el mundo en albergar y exhibir una colección de ejemplares de aves exclusivas de México. La colección consta de más de 3,000 ejemplares que representan el 73% del total de especies mexicanas. Tiene 5 salas de exhibición. Y bueno, para hablar sobre el museo y sobre lo que alberga, esta noche está aquí su directora con la que vamos a iniciar, Sofía Strozzi. Y Sofía, pues antes que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Foro 101. Estamos en reciente creación en este espacio de 101 Museos México. Y bueno, primero me gustaría que nos platicaras un poquito el objetivo y bueno, es más que obvio el motivo del museo, pero si nos puedes ampliar un poquito más sobre esto, por favor. Claro que sí. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Manuel, por la invitación. Gracias a 101 Museo por invitar al Museo de las Aves de México, que está en la ciudad de Saltillo. Para nosotros es bien importante dar a conocer este museo porque es único en el mundo. Y bueno, como bien lo mencionaste, está ubicado en el edificio es un ex colegio jesuita de San Juan. Es un edificio hermoso, es una joya arquitectónica de mediados del siglo XIX. Desde su edificio está muy bonito. Hay más de 3,000 ejemplares que representan un 73% de todas las aves de México, único en el mundo en exhibir puras aves mexicanas. Y bueno, esto es gracias a que el señor don Aldegundo Garza León donó su colección particular, porque tenía el antecedente, él antiguamente en su casa tenía esa exhibición de aves y bueno, se convirtió con un centro turístico, vaya, iban a su casa hasta que se pudo hacer el Museo de las Aves hace casi ya 27 años. Ya tenemos muchos años que existe este museo y bueno, es uno de los mejores que hay en México y en el mundo. ¿De qué más les podemos platicar? Son 5 salas de exhibición. En estas 5 salas, bueno, la primera sala habla de los antecedentes del museo y el origen de las aves desde hace mucho tiempo y están todos los ejemplares. En la segunda sala es donde viven las aves, que son pues en el manglar, en el desierto, en todos esos, y están ubicados por cada uno de los ecosistemas que hay en la República Mexicana. En la tercera sala es cómo son las aves, desde cómo son los huevos, cómo hacen sus nidos, todas sus alas, cuando se camuflajean, todo ese tipo de cosas, todas las aves y obviamente todas con especies mostrando, vaya, y poniendo ejemplos de cada una de las aves. La cuarta sala es una sala bien interesante porque aparte de ser un museo que exhibe los ejemplares, es una asociación, vaya, que trabaja por conservar a las aves y su hábitat. Entonces, el museo también maneja 2 reservas, que son 2 reservas naturales, que son de la India y el Taray. En una se protege a la cotorra serrana oriental y en otra al gorrión de Worten. Ambas especies están en peligro de extinción, aparte que, bueno, se cuida su hábitat, se investiga, se estudia constantemente, pero ahí damos a conocer, en esta sala, damos a conocer todo el trabajo que hacemos en las reservas naturales. Y bueno, aparte de ahí se exhibe un cóndor. ¿Cómo se llama, biólogo, el nombre científico del cóndor que se exhibe en la sala? Bueno, el nombre científico del cóndor de California es Hypnophis californianus. Ok, bueno, ese es un cóndor, de verdad es maravilloso y es el único que exhibe esta ave en México.
Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más, el biólogo nos pueda poder ayudar. Y en la quinta sala habla de las amenazas hacia al hábitat de las aves. Que bueno, pues la verdad, pues la mayor amenaza que existe para la extinción y el peligro de aves es la destrucción de su hábitat. Es la tala inmoderada, los incendios, todo este tipo de cosas es la mayor amenaza. Y bueno, cerramos el museo con un ejemplar hermoso de un águila real, que bueno, es el que está en nuestro símbolo patrio, y es un ejemplar maravilloso que está ahí también, que ojalá algún día puedan ir a visitarlo, de verdad vale la pena. El visitar el Museo de las Aves, yo les aseguro que se van a llevar una experiencia de verdad inolvidable, muy buena experiencia. Conocer la gran cantidad y la biodiversidad de la avifauna mexicana es impresionante. Es una experiencia que, bueno, pues tendrás que pasar más de tu vida viajando por todo el mundo para conocer las aves. Entonces, aquí se puede hacer el recorrido en 1 hora, 1 hora y media, se puede hacer el recorrido. Ok. Oye, bueno, sí, yo les recomiendo que entren a la página del museo, que es justamente musave.org. Vale la pena, es una página muy bien hecha. Vale la pena que la conozcan y se den una idea un poco más de cómo es este museo. Una pregunta, Sofía, es un museo particular, ¿verdad? Este museo se creó en fideicomiso, obviamente con el gobierno del estado y con la colección de don Aldegundo Garza y León, pero es un museo con fines no lucrativos. Entonces, este es un museo que estamos trabajando para lograr la misión del museo, que es conocer para valorar y conservar. Yo siempre he dicho que no puedes amar algo que no conoces. Entonces, si no conoces las aves, si no sabes cómo son, no vas a valorarlas y mucho menos conservarlas. Entonces, no, para nosotros es bien importante crear una vinculación académica, cultural, científica, tanto con museos, universidades, empresas. Tenemos muchas áreas que abarcar en nuestro museo. ¿Para qué? Para crear conciencia en la gente y desde los niños chiquitos hasta las personas ya adultas, crear conciencia de la conservación del hábitat y de las aves. ¿Para qué? Para que las sigan conociendo, que las conserven y que no estén tantas aves en peligro de extinción. Ok, sí, claro, por supuesto, es fundamental el conocimiento para la conservación, por supuesto. Oye, justamente en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos en los que los museos están cerrados, me imagino que es el caso de ustedes también, ¿no están cerrados ahorita? Nosotros estamos abiertos, nosotros seguimos las indicaciones de las autoridades, siempre protegiendo a nuestros visitantes, a sus familias y al personal del museo. A partir del 16 del mes pasado nos dieron instrucciones de poder abrir. Okay. Obviamente con muchas medidas de seguridad que las estamos tomando de más, la verdad, para protegerlos. Nuestro aforo lo bajamos a un 25% con entradas escalonadas. Bueno, siguiendo todos los lineamientos de seguridad y de sanitización de áreas, con el uso de cubrebocas, tomar temperaturas, tapetes sanitizantes, Claro. Marcando todas las áreas, no dejando que se junten gente. Seguimos todas las instrucciones y bueno, sí, obviamente el número de visitantes ha sido menos, pero sí está abierto. Más sin embargo, estamos trabajando mucho en redes sociales para que la gente, los que no puedan ir a visitarlos, porque obviamente pues ahorita el turismo está prácticamente parado, entonces hay mucha gente que no está viajando, que por medio de las redes de nuestra página y de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter puedan tener información del museo y acceso a él. Ok. Oye, Sofía, y bueno, acabas de decir una gran parte, ¿qué porcentaje los visita el turismo? ¿Qué porcentaje es el habitante local o regional? Híjole, pues es que es muy variable. La verdad, ahorita con esta contingencia, la mayoría del turismo es de gente de Coahuila y de la República Mexicana. Sí hay visita, bueno, pues no sé si vivan aquí o por situaciones tengan que viajar, sí tenemos, hay turismo local también, ese siempre existe porque hay mucha gente que, aunque ya lo conoce, sigue yendo, lleva a los niños, lleva a sus parientes, a todos, pero anteriormente era mucho turismo extranjero, pues ahorita la verdad es prácticamente muy poquito el que estamos recibiendo por esta situación. Esperamos que poco a poco, conforme pase esta pandemia, se mejore la situación para el Museo de las Aves y el resto de los museos en la República. Ok, ok. Oye, estas cinco salas, ¿qué medios digitales se apoyan en medios digitales? ¿No se apoyan en medios digitales?
Cuéntanos un poco acerca de eso del museo. Claro, nos apoyamos en medios digitales, en pantallas táctiles, bueno, mismas que ahorita las tenemos clausuradas por protección a todos los visitantes de no tener contacto. Los juegos didácticos, también hay unos juegos didácticos que también están clausurados. Entonces, la mayoría de ahorita de los recorridos son recorridos guiados con personal del museo. Que bueno, cabe destacar también algo bien importante del Museo de las Aves, que el Museo de las Aves fue el creador de un programa súper exitoso de niños guías. ¿En qué consiste este programa? Son niños que están bien interesados en todo lo de las aves y eso, son parte del museo y ellos dan el recorrido a los visitantes. Entonces eso es, de verdad es algo bien bonito y este programa de niños guías ha sido adoptado por muchos museos en la República. Entonces eso nos sentimos también bien orgullosos que son gran parte de nuestros niños del museo. Ok. Oye, ¿qué nuevas, qué está haciendo el museo ahora? Ya nos has platicado un poquito acerca de estas nuevas cosas que están implementando, pero ¿a qué viene en estos próximos meses? ¿Cuáles son los retos que tiene que hacer el Museo de las Aves para las audiencias, para generar estas audiencias y, bueno, no perderlas? En realidad es un museo que tiene un fideicomiso, como lo platicas, y bueno, pues a final de cuentas los ingresos se necesitan para los trabajadores y para generar el movimiento mismo del propio museo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer desde el Museo de las Aves para eso? Híjole, la verdad, yo creo que como todos los museos estamos atravesando una situación bien, bien difícil, pero bueno, nosotros tenemos la mejor actitud, estamos echándole muchas ganas de todas las maneras posibles. Obviamente, número uno, los invitamos a que visiten el museo, pero con todas las medidas de precaución ante esta pandemia. Este es uno. Número dos, estamos en redes sociales promoviendo mucho el museo, haciendo actividades, por ejemplo, no sé, anteriormente todos los años había cursos de veranos, talleres, todo ese tipo de cosas. Ahorita lo que estamos haciendo son talleres por medio de redes sociales, pasamos el video y nosotros en el museo tenemos los kits para que hagan casitas nido o bebederos o pinturas con yeso de aves. Son kits súper económicos, es muy accesible. La verdad, la entrada al museo es muy accesible porque repito, la verdad, la finalidad del museo como es con fines no lucrativos, es crear la conciencia. Esa es la meta del museo, crear conciencia para conocer, valorar y conservar. Esa es nuestra meta. Queremos seguir activos, estamos trabajando por todos lados, tratando de buscar fondos, tratando pues bueno, de seguirle dando a la gente este museo, que bueno, esperamos, lo estamos logrando, ahí vamos, y sabemos que terminando esto, eh, estamos conscientes que va a ir mucha gente a visitarlo porque de verdad es un museo único. Ok. Oye, y bueno, en ese sentido, eh, lo que van a esperar ustedes en un futuro, eh, ¿qué tanto se relacionan ustedes con otros museos? ¿Qué tanto están en comunicación con otros museos? ¿Qué alianzas tienen? ¿Qué para generar estos públicos, para compartirlos? Cuéntanos. Claro, nosotros la verdad somos fieles creyentes de las alianzas, tanto con museos, con universidades, con empresas, con instituciones, con el gobierno. Entonces trabajamos mucho en alianzas. Aquí hay museos muy importantes en Coahuila, entonces trabajamos aliarnos traemos proyectos, apenas están por realizarse, entonces no puedo decir tanto, pero ahí vamos con un museo aquí importante. Con universidades, acabamos de firmar un convenio muy importante con la Universidad Carolina, pues para fomentar la vinculación académica, cultural y científica. Tenemos también convenios con otras universidades muy importantes que ellos hagan su servicio social. Nosotros los apoyamos en sus vecinas. Cuando se puedan hacer eventos, congresos, todo ese tipo de cosas, los hacemos. Por ejemplo, hay sociedades de canaricultores, los apoyamos, hacen sus eventos de canaricultores con nosotros, o hacemos club de observadores de aves para que todas las gentes, desde niños, adultos, nos apoyamos, todo con el fin de, volvemos a lo mismo, que conozcan a las aves, cuiden, conservarlas, todo eso. Perfecto, perfecto. Entonces,
esos talleres son de alguna manera permanentes o son recurrentes, ¿no? Son permanentes, la verdad siempre los tenemos, cada vez estamos trabajando en tener más opciones para atraer más público. ¿Por qué? Porque el Museo de las Aves de México es un museo que es para desde niños hasta personas adultas. Es un museo que, bueno, en sus épocas ahorita que no es con contingencia, de verdad los niños tienen experiencias bien bonitas, bien agradables. Tenemos muchas visitas educativas de colegios. Hay un jardín muy grande, muy bonito, que ahí pasan también mucho tiempo. Hasta las personas mayores, vaya, es un lugar muy tranquilo, no es de tantas subidas y bajadas, todo ese tipo de cosas, que también cuidamos la salud de todos nuestros visitantes. Entonces, abarcamos a todo tipo de público, es para el público en general. Ok. Oye, normalmente en un museo, bueno, este es un museo temático muy específico con las aves, pero en los museos tienen sus colecciones permanentes, tienen colecciones, generalmente sus colecciones permanentes y también las exposiciones temporales. Dime una cosa, ¿ustedes organizan exposiciones temporales? Claro, tenemos exposiciones itinerantes para que, con el fin de que las personas que no puedan ir a visitar al museo, nosotros los llevamos. Hemos hecho exposiciones en Coahuila, en lugares chiquititos en donde pues son comunidades muy alejadas, las hemos llevado, tanto en la Ciudad de México ha habido en varios lugares. Tenemos nuestras exposiciones itinerantes y ese es otro de los proyectos con los que estamos trabajando mucho para que la gente lo conozca. A lo mejor es difícil para todos venir a Saltillo, pero lo que queremos es que de verdad conozcan, que la gente sepa esto, y si no es directamente en el museo, es por nuestras redes o con las exposiciones itinerantes. Esas exposiciones itinerantes, pero temporales, de que ustedes traigan otras exposiciones. También lo hacemos. Hacemos exposiciones temporales, invitamos, no sé, a veces hay exposiciones de fotografías o con otro tipo de museos y eso, que digo, aprovechando ahorita que estamos en 101 museos, bienvenidos las alianzas, y invitar también a poder a que vengan y expongan nuestro museo. Tenemos un auditorio de verdad hermoso, muy bonito, en donde hacemos unos eventos ahí académicos, culturales, sociales también. Entonces ahí tenemos unas salas aparte en el museo de expotemporales. Ahorita está montada una exposición de fotografías de Saltillo, y los invitamos a participar. Cualquier museo que quiera podemos hablar, hacer alianzas, y bienvenido sea. Perfecto, excelente. Debo decir que Coahuila es uno de los, nosotros que tenemos mapeado todo el país, debo decir que Coahuila es uno de los estados, yo creo que uno de los 5 estados con más representatividad en museos en México. Es importante, ¿eh? Gracias, pues es un gusto, la verdad, ser parte de Coahuila. Y sí, sabemos que hay museos muy importantes aquí en Coahuila, y por parte del Museo de las Aves de México estamos bien orgullosos de formar parte del museo, porque es un legado, de verdad, y nos encantaría que muchísima gente cada vez más conocieran el museo. Excelente. Oye, una pregunta. ¿Qué hay nuevas vistas por parte del museo? ¿Algún tipo de exposiciones? Ahorita, bueno, estamos apenas comenzando. ¿Tienen planeado algo diferente, algo que nos puedas adelantar para esto que viene? Estamos trabajando mucho, estamos haciendo muchos convenios con universidades, con la Secretaría de Medio Ambiente, de Cultura, de Turismo. Estamos en muchas juntas de trabajo preparándonos para lo que viene, para la nueva normalidad, y seguir activos. No quisiera adelantarles exactamente todavía porque está en planes, estamos adaptándonos a la nueva modalidad, pero lo estamos haciendo y vienen cosas muy buenas, concretándose, teniendo fecha exacta. Obviamente se los vamos a hacer saber para que participen y formen parte de todos estos proyectos. Ok, perfecto. Ya por último, ahorita ya para pasar con el tema, con las aves y todo, con el biólogo, por último, una pregunta. La digitalización, las colecciones de ustedes, bueno, tengo entendido en no sé si la totalidad, son aves disecadas, ¿no? Aves disecadas con fichas, me imagino, y demás. Pero la tienen digitalizada esta colección, o sea, ¿se puede acceder a ella para investigar sobre todo lo que tienen? Mira, si quieres, ahorita el biólogo les dice exactamente cómo manejamos
todas las aves, pero todas las aves están con su número etiquetadas, o sea, está todo perfectamente muy bien controlado. Ahorita el biólogo les va a explicar un poquito más cómo lo estamos manejando. Y sí, bueno, todos son, aves, son ejemplares de aves las que están, son puras aves que, bueno, que estuvieron vivas en algún momento. En su mayoría fueron de la colección Donald de Gundo Garza de León. Con el tiempo nos han llevado ejemplares de aves pues, que falleció un ejemplar o algo. En taxidermia ya se les hace el proceso y también forman parte de la colección de gente que ha donado ejemplares. Ok, ¿qué porcentaje es de la colección original y qué porcentaje es de lo que se ha conseguido ya por una vez que inició el museo? Híjole, la verdad, en su mayoría sí fue, bueno, cuando empezó el museo eran como 1,600 ejemplares. Ahorita tenemos más de 3,000 ejemplares. Okay. Donald de Gundo ha seguido constantemente toda su vida en la colección de especies de aves. Entonces, en su mayoría es de esto, de Donald de Gundo, pero bienvenidas las otras. Una vez que abrió el museo, todavía siguió proporcionando material al museo. Sí, se abrió con 1,593 ejemplares, bueno, y ahorita hay más de 3,000. Excelente, buenísimo. Bueno, pues pasemos al tema de las aves. Pasemos con Samuel López. Samuel López es el biólogo del Musave. Samuel, buenas noches, gracias por estar aquí. Y bueno, quisiera comenzar contigo con eso, darle continuidad un poco a la pregunta. ¿Tienen de alguna manera todo este gran inventario que, bueno, además de que lo tienen disecado, lo tienen de alguna manera digitalizado con fichas como para la gente que está metida en todo esto puede investigar? Bueno, hola, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de participar y que la gente pueda conocer el Museo de las Aves a través de esta importante plataforma que es 101 Museos. Y respecto a la pregunta, nosotros en el museo tenemos una base de datos que tiene acceso los investigadores. Nosotros como museo valoramos mucho los datos que se tienen de los ejemplares y solo se ponen a disposición de los investigadores que nos hacen una solicitud. Puede ser investigadores que están buscando información de un género, o puede ser información que estén buscando de alguna especie o de alguna familia. Entonces nosotros proporcionamos la información. La información es sensible porque tiene datos de localidad. Algunas especies no son factibles ahorita ya de poder observarse tan fácilmente y lo que buscamos nosotros como museo evidentemente es que la gente conozca las aves, pero también que tenga el valor para que no vaya a ser un sitio perturbado, porque a lo mejor la gente vaya y las busque o incluso las vaya a cazar. Recordemos que las aves son uno de los organismos más importantes del planeta. Digo, a mí me gustan mucho, pero son unos organismos muy allegados con nosotros los seres humanos. Entonces, hay personas que se dedican a vender aves como una actividad ancestral y entonces poner a la mano datos sensibles es también poner en riesgo a estas especies de aves. Entonces, solo lo hacemos, sí compartimos la información, pero cuando viene de una institución seria, es decir, algún investigador que tiene una pregunta específica a resolver. Ok. Sí, en su página web tienen todo una guía de aves, ¿no? En donde también más o menos se puede revisar de alguna manera datos básicos, ¿no? Sobre ellas. Sí, bueno, hay una guía que está en el museo, que es una guía digital, digámoslo así. Sirve pues, para dar una idea de las especies que hay en México, de las que tenemos representadas. Viene la distribución, datos básicos de historia natural, pero no viene, por ejemplo, una localidad precisa. Vienen, por ejemplo, viene la distribución de una especie diciendo pues está en Puebla, Veracruz y Campeche, pero en qué localidad, en qué municipio, no viene, ¿no?
Entonces, bueno, eso ayuda mucho para el fin que nosotros perseguimos, que es que las especies se sigan conservando. Ok, ¿tienen alguna manera ustedes algún tipo de suscripción para miembros, para gente que está metida en este mundo de las aves, en la ornitología, como avistadores de aves o tipo de esas cosas? Me viene ahorita a la mente una aplicación que yo he usado, que yo tengo, por ejemplo, que es una que desarrolló la Universidad de Cornell. Se llama Merlin, no sé si la conoces, y la uso y es buenísima, ¿no? Que compartes inmediatamente con la Universidad de Cornell este tipo de avistamientos. Entonces, ¿ustedes tienen algo similar a esto? Bueno, nosotros como museo trabajamos también con proyectos de ciencia ciudadana. El caso de la aplicación Merlin que mencionas es un ejemplo exitoso de la aplicación de ciencia ciudadana para las personas. Nosotros como museo tenemos un programa que se llama Programa de Aves Urbanas, que pertenecemos, es una red que existe en toda la República Mexicana, que está encabezada o que está dirigida por la CONAVIO, y nosotros como museo pertenecemos a este grupo de asociaciones que lo que estamos buscando es popularizar la observación de aves entre las personas. Entonces, todos los datos que nosotros generamos cuando vamos a un sitio, el museo facilita el préstamo de binoculares, facilita el préstamo de guías, con personal capacitado, ayuda a las personas para que ellas pues puedan aprender a observar aves, a manipular los binoculares. Y todos esos datos que se generan en ese día, lo que hacemos es subirlos a una plataforma que se llama eBird, bueno, aquí en México se llama Ver Aves, y esos datos se comparten de manera automática también con investigadores. Uh-huh. Esos datos en México son los que han ido sirviendo para ir haciendo mapas donde pues, se puede ver el avance de especies invasivas, exóticas, que no son nativas de México, y donde también se puede ir viendo la reducción de la distribución de especies que son endémicas, es decir, que solamente existen en México, pues porque se va perdiendo el hábitat, se va destruyendo el hábitat. La verdad es que esto de la ciencia ciudadana, el museo como tal, el Museo de las Aves de México es un exitoso proyecto de ciencia ciudadana. Es increíble porque la directora mencionó la importancia y por mencionar solamente, a nuestro museo lo han visitado más de 2 millones de personas en toda su historia. Eso equivaldría más o menos un poquito como a la población que existe, no sé si en Tlaxcala, ¿no? El estado de Tlaxcala. Entonces, 2 millones de personas han sabido, han conocido el 73% de las aves. Entonces, todas esas personas van y replican el mensaje de conocer para valorar y conservar. Claro. Entonces, volviendo a la pregunta original, nosotros estamos siempre buscando compartir los datos que se generan, porque es muy importante, la compartición de datos es muy importante, entonces lo hacemos a través de este programa de ciencia ciudadana. Tenemos otros donde, por ejemplo, hay un conteo de aves en Navidad, que también es una actividad bastante importante. Eh, Cada vez hay más personas que participan en este programa de aves de conteo, se llama conteo navideño de aves, y todos los datos que se generan también se comparten. Todos los que han participado saben de la organización que se llama Audubon, entonces todos los datos se suben a Audubon y ahí es donde investigadores generalmente estadounidenses, canadienses, hacen uso de estos datos. Entonces nuestros datos como museo están a la orden del día. Perfecto, perfecto. Y estos talleres que hacen para avistar aves y todo esto lo hacen, imagino, de una forma seguida, ¿no? Bueno, aquí hay que, bueno, yo particularmente sugeriría hacer una pausa en este sentido. Antes de lo que está viviendo el planeta,
el mundo giraba diferente. Sí. Nosotros como museo sentíamos literalmente el contacto con la gente. Ahora hemos tenido que adaptarnos. Por ejemplo, el préstamo de binoculares ya no lo hacemos porque es un riesgo estar prestando binoculares por la manifiesta potencialidad de contagio, ¿no? Claro. Hasta anterior de la pausa que tenemos ahorita, nosotros lo hacíamos una vez cada 8 días. Y también algo que es muy importante, no olvidemos que las aves también respetan o obedecen mucho la temporalidad que existe en la naturaleza todavía, aunque ahorita con el cambio climático ya casi no está muy bien definida, pero en el caso de las aves, pues las etapas de primavera, verano, otoño, invierno, sí están marcadas, aunque repito, ya con el cambio climático ya se han ido difuminando. Entonces, cuando están en primavera, pues es más fácil que las aves nos den la oportunidad de observarlas o de oírlas, porque es cuando se van a reproducir. Entonces, sus plumajes son los más hermosos, los cortejos para poder atraer a la hembra son los más vistosos, eh, empiezan a cantar muy temprano, la actividad es muy notoria. Y por ejemplo, cuando empieza otoño, que es cuando vienen los migratorios a nuestro país, pues es evidente que empieza a haber otras especies que no veíamos en el principio del año, ¿no? En primavera. Entonces, en esas fechas es cuando nosotros estamos como más al pendiente para ir a los sitios, por ejemplo, como parques, zonas deportivas, donde haya arbolados, y ahí vamos y prestamos los binoculares y hacemos esta actividad de observación de aves. Perfecto, perfecto. Oye, ¿qué nos puedes decir, Samuel, acerca de, bueno, son tantas y tantas especies de aves? ¿Qué nos puedes decir de las más representativas en México? ¿Cuál es, digamos, la más representativa que puedes encontrar en la gran parte del territorio mexicano? Bueno, bueno, sí es una interesante pregunta y la verdad es la siguiente. Bueno, mi opinión al respecto es la siguiente. En México, México es un país rico, aunque la gente a veces no lo quiera creer, México es un país rico, hablando culturalmente y hablando sobre recursos biológicos, es un país rico. En México tenemos grandes macizos montañosos, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, el Gino Volcánico, tenemos praderas, desiertos, tenemos muchos climas y microhábitats que hacen que exista una gran cantidad de flora y de fauna. Entonces, esta diversidad y topografía, por ejemplo, hace que algunas especies que sean muy comunes, por ejemplo, para el centro del país, no lo sean para el norte, o especies que sean muy comunes para el Golfo, no lo sean para el Pacífico o para la península de Yucatán. Entonces, esa riqueza también es muy importante de valorar. Hablaremos, por ejemplo, yo tuve la oportunidad, cuando yo soy del estado de Puebla y viví pues toda mi formación académica allá en la Ciudad de México. Entonces, puedo decirte, por ejemplo, que hay especies que en la Ciudad de México son muy comunes y que aquí en el norte no vamos a ver. Uh-huh. Entonces, hay especies como la paloma común, esas en todas las ciudades hay. Hay especies como los zanates, acá nosotros les decimos en el norte urracas. Sí. Ahí en el centro les llaman zanates, que son especies que también están en muchas partes del país. Sí. Aquí, por ejemplo, un ejemplo así rapidito que me viene a la mente es, acabamos de tener un avistamiento de un pelícano café en el continente. Ellos viven en las costas.
Seguramente alguna tormenta antes de la lejana vino y lo separó de su grupo, y este pelícano está ahorita en un lago de la ciudad deportiva de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Aquí es donde está recuperándose, y seguramente ya en próximos días pues hará su viaje para integrarse al Golfo. Entonces, hablar sobre algunas especies representativas, yo pensaría, por ejemplo, en el águila real, que es, por ejemplo, en nuestro caso, la que nos da unidad como símbolo nacional. También algo muy importante del águila real es que es muy curioso, pero el águila real en México tiene la distribución más sureña, porque en realidad el águila real tiene una distribución en la parte norteña de los continentes. Realmente existe en otras áreas. Entonces, si de alguna manera en algún momento dado nosotros, como mexicanos, destruimos el ambiente y acabamos con el águila real, hay manera de volver a reintroducirla. En Estados Unidos hay poblaciones sanas. Nada más, pues obviamente, pues quedaría la vergüenza a nivel mundial de que nuestro símbolo, nosotros mismos los mexicanos, lo extirpamos del país, ¿no? Ese sería una vergüenza mundial que acarrearíamos toda la vida, ¿no? Hay otras especies eh, muy llamativas, por ejemplo, los flamencos, para el caso de Yucatán, las guacamayas rojas, en el caso de Chiapas, algunas especies de colibrís que existen también en Oaxaca. Aquí en el norte tenemos la cotorra serrana oriental, y hay otras especies que quizás valdría la pena mencionar que son poco conocidas o realmente desconocidas, ¿no? Y son unas especies que conocemos como endémicas, es decir, que solamente viven en nuestro país. Aquí en México tenemos alrededor de 111 especies, y estas especies, desafortunadamente, si se extinguen, no hay en otra parte del planeta, no hay de dónde echar mano. Por ejemplo, la guacamaya roja, pues existe también en Sudamérica. Pero, por ejemplo, si se extingue el gorrión de Wharton, que solamente existe aquí en el noreste de México, se extinguió del planeta. Ya no hay manera de traerlo. O sea, ya no hay. Eso es lo que yo podría decir al respecto de las especies, de la pregunta que me hacías. Ok, oye, en cuestión de conservación, en el museo mismo, toda la colección que tienen, bueno, pues está disecada, me imagino que, bueno, no sé, me imagino que estarán en vitrinas, capelos, no sé, con cuidados especiales. Pero llevan un proceso de conservación, tienen un conservador para todo esto. Sí, bueno, todos los ejemplares, bueno, esa es una buena pregunta, todos los ejemplares, una vez que se preparan, pasan a un proceso de cuarentena, donde lo que se hace es se ponen en una vitrina para, con un fumigante especial para hacer que ese ejemplar cumpla un periodo donde si existe algún insecto, sobre todo los insectos son del terror para las colecciones, ¿no? También que es los hongos, la humedad alta, también son los enemigos de las colecciones, ¿no? En general, pero para las aves también lo es muy importante. Entonces, cada vez que un ejemplar es preparado, se pone en cuarentena, donde se pone bajo un fumigante especial que tenemos, y después de esa cuarentena es que pasa ya a una de las vitrinas, donde pues se anillan, se fotografían y se dan de alta en la base de datos con un anillo. El anillo que nosotros usamos es nada más para organizarlo alfanuméricamente. No tiene nada que ver con alguna otra característica, ¿no? Sino simplemente es para decir, por ejemplo, una garza gamia tiene el anillo AM2550. No significa nada, nada más significa que el anillo AM2550 pertenece a una garza gamia que colectamos en tal parte. Y que si era macho, era hembra,
si tenía pluma, perdóneme, si tenía muda, es decir, si estaba cambiando de plumas, así se le llama el proceso, si tenía osificación craneal. Las aves, ahí es algo que es muy interesante de mencionar, es que eh, las aves tienen los huesos huecos, porque el poder volar implica mucho gasto de energía. Entonces, si tuvieran los huesos como nosotros los mamíferos, la verdad es que muy difícilmente podrían despegar porque son huesos que son con una densidad ósea fuerte. Entonces, las aves tienen huesos huecos. Y las aves cuando van creciendo van osificando ciertas partes. Es decir, no es como cuando nacemos que tenemos la mollera, que es una parte que no está osificada, digamos que así les pasa a las aves, ¿no? Van osificando. Color de iris, color de patas. Nosotros estamos iniciando desde hace unos años ya la toma de tejidos, es decir, cada vez que se tiene un ejemplar, tomamos una muestra de hígado, músculo, corazón e hígado, que guardamos en un tubito con alcohol, con la intención de generar colecciones de tejidos que puedan servir para estudiar, por ejemplo, caracteres genéticos. Y pues la verdad es que el material genético que se obtiene de una muestra o sea, es inimaginable la cantidad de material, ¿no? Entonces, eh, ese material genético incluso puede servir para hacer, hay ahorita un programa que es un programa muy famoso que se llama de extinción, que es traer de vuelta a especies extintas, ¿no? Y eso se hace a través de material genético, de material de este tipo, de comento, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas muestras sirven para eso, ¿no? Oye, Samuel, ahorita que estás diciendo sobre esto, sobre estas muestras de hígado, etcétera, ¿qué hay de investigación? ¿El museo hace investigación directamente? ¿El museo tiene investigadores? Y bueno, tenemos, nuestra investigación se centra más en las especies que existen con nosotros. Hacemos monitoreo reproductivo de la especie de gorrión de Wharton, año con año, y de la cotorra serrana. Estamos por iniciar, la directora mencionaba uno de los proyectos, con miras a generar información sobre registros de especies reproductivas en Coahuila, en Saltillo particularmente, ¿no? Saltillo, por ejemplo, para quienes no hayan visitado, pues está en el desierto chihuahuense, que es uno de los desiertos más grandes que existe aquí en México. En Saltillo ustedes pueden encontrar especies tropicales, es decir, especies de pericos, loros y cotorros. ¿Cómo es eso posible? Pues realmente ha sido derivado de que la gente tiene mucha afición por las aves y recordemos que hace muchos años la legislación a veces permitía la compra de estas especies en el sur. Mucha gente que iba al sur podía comprar un perico en la carretera, o tucanes y demás. Entonces, cuando llegaron aquí a Saltillo, pues es posible que algunas de estos ejemplares hayan escapado, o a lo mejor la gente después se dio cuenta de que no está bien tenerlos enjaulados y los soltó. Entonces, ahorita nosotros tenemos en Saltillo 9 especies de aves tropicales. Nuestro hábitat es desierto y pastizal. O sea, desierto es, en el día hace calor y en la noche hace frío. Okay. La ciudad de Saltillo, hasta hace unos años, tenía un clima ideal, era como el Cuernavaca para los del DF. Ahorita ya ha cambiado el clima, aún permanece como un clima ideal, porque mientras Monterrey está hirviendo, nosotros aquí en Saltillo estamos medio hirviendo, lo cual sí es una diferencia entre hervir y medio hervir, muy evidente. Pero antes, o sea, hace 20 años, yo tengo viviendo aquí en Saltillo 16 años, pero hace como 20 años, era muy común que gente de Monterrey viniera aquí a Saltillo los fines de semana a pasarse el fin de semana, incluso hasta trajeran suéteres, ¿no?
porque el clima era muy benigno. Sí. Entonces nosotros como centros de investigación también, pues estamos generando ese tipo de información. Hacemos salidas al campo, hemos nosotros como museo aportado información en la elaboración de guías. Hay una guía de aves muy conocida por los ornitólogos, que es la guía de aves de Howell. Ahí hay muchos datos que el señor Aldemundo Garza generó de registros especiales de aves que han llegado a Saltillo, ¿no? Entonces sí hacemos esa información. Quizás no es de acceso al público, porque son datos muy especializados. Y por eso es que justamente a raíz de la llegada de la directora Sofía, nos plantea el popularizar más la observación de aves, ¿no? Y que el museo realmente, el museo tiene la visión, bueno, no la visión, sino el museo busca que el conocimiento de los investigadores, de los especialistas, pase, digamos, a través del museo y nosotros seamos un puente para que la gente lo entienda, porque eso es muy importante. Esa es la labor del museo, traducir el lenguaje, que es muy necesario, la investigación, traducir un lenguaje que la gente lo comprenda, lo asimile y entonces pueda comprender la realidad de la naturaleza, ¿no? Ok. Oye, Samuel, ¿todavía hay presencia de águila arpía y quetzal en México? Ya no hay. Sí, en el quetzal es una especie que todavía podemos encontrar en la naturaleza. Particularmente yo no lo he visto. Yo eh, eh, nunca he tenido la oportunidad de ver un quetzal. Sí sé que hay sitios en Chiapas que son sitios muy conservados. Los quetzales buscan sitios muy conservados, con árboles altos, grandes, donde puedan anidar. Entonces, todavía quedan, sí, pero obviamente pues son sitios de difícil acceso y que por fortuna, bueno, hay gente que todavía, que no lo ha vuelto tan popular. Solo, por ejemplo, si quisieras ir a ver quetzales, aquí en México hay guías especializados que tienen ética y que te llevan. Uh-huh. Pero es justo eso, te llevan, pero solamente a ti y saben que tienes la ética de que no vas a divulgar el sitio para que vayan y Claro. mucha gente pueda perturbar el sitio. De águila arpía sigue habiendo registros. Ahí la CONAM no hace mucho, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, compartió unos registros de personal que ha podido registrar esta especie. La CONAVIO, a través de una red mesoamericana de monitores, que eso es algo bastante loable de ellos, ha involucrado a la gente local para que ellos, el conocimiento de la gente local es valiosísimo. Ellos han convivido siempre con la selva, con el bosque mesófilo, entonces hay ahora una red muy importante donde las personas están observando aves cada X número de días, suben los datos, lo pueden ver en el portal de la CONAVIO, ahí está esta red mesoamericana de monitores, y ellos sí, para que veas, ven quetzal todos los días, ¿no? Nosotros, yo particularmente nunca lo he visto, y la verdad es que es una de las experiencias que creo me falta por tener en el caso, hablando de los pájaros. Oye, una pregunta en cuestión de los programas de conservación. ¿El museo los fomenta? ¿Ustedes son parte de otros programas? ¿O desde ustedes mismos generan esos programas de conservación? Pues así como lo mencionas, es exactamente lo que hace el museo. Nosotros, como museo, como museo en sí, aunque no tuviéramos reservas, el museo en sí es un programa de conservación, al educar a la gente, al mostrar lo que tiene México. Sin embargo, el museo sí lleva a la práctica el mensaje de la conservación. La directora mencionaba las 2 reservas que tiene nuestro museo. Tenemos 2 reservas
una en coadministración con la Conavio, que se llama El Taray, que es donde vive la cotorra serrana oriental. En esta zona, en particular, está el 45% de la población reproductiva de la especie. Esa es la importancia de ese sitio. Y nosotros lo coadministramos junto con la Conavio. Es un bosque de pino, está en la Sierra de Arteaga. Nosotros como museo tenemos el acceso restringido. Si va gente, repito, se da el acceso porque la gente tiene que conocerla. Sin embargo, siempre se ha hecho de una manera respetando la naturaleza. Okay. Entonces, algún día que quieras venir, puedes subir. Claro que sí, las cotorras serranas anidan en riscos de 300 metros. Entonces, si tú vas ahí, tienes que caminar, sí, tienes que caminar como unas 3 horas más o menos para llegar a un sitio donde puedas verlos más de cerca, ¿no? Claro, La claro. otra reserva que el museo compró para poder asegurar la sobrevivencia del gorrión de Wharton se conoce como la India. Es un llano enorme donde hay pastizal y ahí es donde es la única reserva. Hay otros sitios donde también hay nidos, pero el museo en ese caso es el único sitio donde tiene una reserva dedicado a la protección de esta especie. Y curiosamente, en ambas reservas no solamente se protege esa especie simbólica, ¿no? O sombrilla, como también se le llaman, sino también otras especies. En el caso de la India tenemos ahí águila real, tenemos especies migratorias que están declinando sus poblaciones y que también cuando vienen a México descansan en esa zona. Perrito llanero, que es una especie que también está amenazada. Tenemos avistamientos, protegemos a la zorrita norteña, que es una zorrita un poquito más pequeñita de la que nosotros hemos visto en el sur. Entonces, como museo, sí llevamos en la práctica lo que decimos, que es conocer para valorar y conservar. Ok. Oye, ¿en el museo hay aviarios? ¿Tienen aviarios en el museo? En el museo como tal, nosotros tenemos unas aves que son unas aves que están vivas, que son unos pavos reales y unos paisanes. Ok. Tener un aviario, pues creo que ahí sí es una cuestión más de difícil proyección, no imposible, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchas especies que son muy especialistas en los ambientes, ¿no? Que requieren cierta humedad, cierta temperatura. Creo que por esa razón no se ha dado este proyecto de hacer un aviario y además porque en el museo realmente lo que se busca es que conozcan a las especies y el museo, a pesar de ser un lugar amplio, creo que tiene una limitación en cuanto a ese concepto del espacio, ¿no? Yo creo que un aviario, no sé, la directora tendrá también una idea al respecto, pero un aviario de verdad o sea, para tener una especie pequeñita, sí necesitas un espacio muy grande, ¿no? Y nuestro museo, a pesar de que es un lugar muy grande, para albergar, imagínate, pues estamos hablando de 1,120 especies de aves, de las cuales pues hay especies que solamente viven en el mar. Entonces, imaginar que vamos a alimentar especies que comen todos los días peces, pues está un poco más difícil, ¿no? Pero no tenemos un aviario. En alguna ocasión sí se pensó, eso me tocó a mí como comentario, pues, pero no se ha podido consolidar. Ok. Bueno, pues de alguna manera ustedes son el referente en México de todo el catálogo de museos que tenemos, más de 750 en 101. Es el único museo que conocemos que
que se dedica justamente a aves nada más, ¿no? Y bueno, su colección que además es increíble con puras aves. Bueno, ¿esos son solo aves mexicanas? ¿Nada más aves mexicanas? ¿O sí tienen aves de otras partes? Solamente son aves mexicanas las que nosotros exhibimos. Esa es parte de la labor que tiene el museo, solamente exhibir aves mexicanas. Sí llegamos de repente a recibir aves en donación de gente que tenía en su casa un canario, por ejemplo, y que pues le tiene mucho apego y en vez de darle una sepultura o enterrarlo, pues nos dicen, oye, yo quiero que esté en el museo, sí se prepara, se hace taxidermia, se hace todo el proceso, pero no se exhibe porque no es una especie mexicana, a pesar de que ese canario haya nacido aquí, ¿no? Pero su origen no es mexicano. Okay. Entonces, no tenemos otras especies que también nos han donado, que son exóticas, pero no se exhiben, precisamente porque solo aves mexicanas son las que exhibimos. Oye, tengo una pregunta. Por la cercanía que tienen con Monterrey, hace muchos años existía, no sé, tú me sacarás de la duda, existía en el Planetario Alfa un aviario hace mucho tiempo. No sé si sigue existiendo, primera pregunta, y si sí existe, ¿tienen alguna relación ustedes con ellos? Sí, bueno, efectivamente hace muchos años, a mí me tocó incluso cuando todavía era estudiante, hacer una visita en 1999. Sí era un aviario y había especies eh, de diferentes partes del mundo, no nada más de México. Ese aviario ya no existe como tal. En Ujú. Monterrey, y eso a lo mejor la directora lo puede comentar bastante bien, está la Casa de los Loros. Yo la verdad, a Monterrey casi no he ido, pero seguramente la directora sí ha ido. Es un sitio donde eh, se tienen especies solamente de pericos, loros, Ok, cotorros, de varias partes del mundo. Entonces, digamos que eso es lo que sobrevive de lo que, de lo que existió del planeta, del aviario que mencionas, ¿no? No sé si quiere comentar algo la directora. Bueno, Del... sí, la Casa de los Loros es el que tengo entendido que está en Parque Fundidora, perdón, al inicio de lo que es el Paseo de Santa Lucía. Es un aviario exclusivo para loros. No sé si todavía exista porque hace poquito vi unas noticias de Fundidora, no sé, no quiero dar una información que no tengo la certeza, pero bueno, ujú, sí existió en su tiempo, como lo mismo que mencionaba del aviario que había en el Planetario Alfa. ok, perfecto. Hoy una pregunta en cuestión del inmueble. Este lugar que albergó en su momento al colegio jesuita, eh, después de ser este colegio, pasó por algunos otros usos hasta que llegó el gobierno, lo cedió en este fideicomiso. ¿Cómo estuvo esto para llegar a este espacio? Bueno, este colegio principalmente, este edificio que, bueno, es una joya arquitectónica, como les había mencionado, del siglo XIX, fue un colegio jesuita. Después, híjole, creo que el biólogo ahorita me puede ayudar, hubo se utilizó para alguna otra cosa, estuvo mucho tiempo cerrado hasta que ya se cedió en comodato al Museo de las Aves, se remodeló todo adaptándolo a las necesidades del museo, pero siempre cuidando mucho la arquitectura del museo. De hecho, es un edificio, de verdad, lo pueden ver en las fotos, los que no conocen personalmente el Museo de las Aves, está súper bonito por dentro, por fuera, en las salas en donde se adaptó, no se modificó nada de lo que era anteriormente. Entonces, nada más siguen las ventanas, puertas, de hecho hay una palma que es antiquísima, está altísima al centro del jardín, y todo eso es desde que estaba el colegio, y que ahí estudiaron grandes personalidades también. Ok, ok, de acuerdo. Oye, Samuel, una pregunta. ¿Tienen Sí, mapeado ustedes o tienen nexos con algunas otras colecciones en México? ¿Algunas otras colecciones de aves?
de algunos otros museos o universidades, no sé, tienen esas alianzas, esos contactos para investigación, difusión. Sí, la verdad es que en este caso el museo, como tiene un noble fin, que es el de compartir el conocimiento sobre las aves, sobre la naturaleza, eh, siempre ha tenido la fortuna de contar con el apoyo de la academia. La verdad es que don Aldegundo, que es el fundador del museo, es una fina persona que siempre ha tenido la certeza de acercarse a los académicos. Entonces nosotros tenemos contactos con la mayoría de las universidades. Yo provengo de la Universidad Autónoma de Puebla, pero estuve trabajando en la UNAM. Por ejemplo, el doctor es una autoridad en el tema de aves mexicanas, es uno de los contactos que tiene el museo. Está la doctora Patricia Escalante del Instituto de Biología, que es también la curadora de la Colección Nacional de Aves de México. También es uno de los contactos que tiene el museo. Y bueno, solo menciono esos, pero realmente con la mayoría de las colecciones biológicas que tienen material de aves, el museo tiene contactos con la Universidad de Campeche, con Baja California, con muchos ornitólogos, incluso con Estados Unidos. Bueno, lo comentaba la directora, nosotros somos uno de los museos que hemos recibido apoyo del gobierno de los Estados Unidos eh, a través de la CONAM y de la DGBS. Nos donaron un cóndor de California y también una grulla blanca. El cóndor de California todavía está extinto en la vida silvestre, pero bueno, hay un programa de reintroducción, entonces digamos que, bueno, ahí va jalando, ¿no? En el caso de la grulla blanca, es así de plano ya, aquí en México ya no existe, ya desapareció desde hace muchos años, y nosotros como museo fuimos somos el único museo que tiene ese material para exhibición. Entonces, sí tenemos una buena relación, lo cual indica pues que somos una institución seria, responsable y que sabemos valorar pues la ayuda que nos dan otras instituciones. Ok. Hoy nos preguntan del público, ¿qué recomiendas para ser un ornitólogo amateur? ¿Qué necesitas para ir a ver aves o cuáles serían tus recomendaciones para, para ir a observar aves? Bueno, esa es una buena pregunta. Bueno, la verdad es que hay una universidad, por ejemplo, en Baja California, que sí da, que ofrece el curso de ornitólogo como tal. Yo, en mi caso personal, yo soy biólogo y eh, desde que empecé a hacer el sexto semestre de la carrera de biología, eh, me llamaron la atención las aves. Entonces, pues llevo un poco más como 20 años o 25, 20, 26 años más o menos, observando aves, ¿no? Cuando estuve trabajando en la UNAM, tuve la oportunidad de visitar casi toda la República Mexicana, lo cual me dio pues la satisfacción de ver muchas especies. Entonces, yo creo, y aquí pongo una anécdota personal, yo tengo una niña, una hija de 12 años, y la primera palabra que dijo fue búho. ¿Por qué? Porque ella salía con nosotros a observar aves. Nosotros no le inculcamos el hecho de que porque fuéramos biólogos y que nos gusten las aves, no simplemente, pues por las circunstancias, mi esposa y yo éramos nuevos aquí en la ciudad de Saltillo, y cada actividad que hacíamos dentro del museo, pues la llevábamos con nosotros a observar aves. Tenemos muchos libros de aves, y entonces, pues fue de manera natural que ella agarró un libro. A ella le encantan los búhos, tiene una colección de búhos, ahí de estatuas y de cerámica y demás, todo lo que sea de búhos a ella le encanta. Y se derivó de que fue de manera natural el gusto por las aves. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Pues si ya les despertamos el interés por las aves, pues que de ahora en adelante, cuando se levanten,
pongan atención a los cantos. En todas las ciudades siempre va a haber un canto de un ave, puede ser un gorrión mexicano, que puede ser una paloma. Ese es el despertar para la observación de aves. Actualmente, si seguimos respetando las indicaciones de las autoridades de quedarnos en casa, pues podemos observar aves desde nuestro jardín. Quienes tengan jardín o quienes puedan estar en su casa van a poder oír aves, incluso hasta ver aves. Hay golondrinas, hay halcones, pájaros carpinteros, los anates, hay muchas otras especies. Entonces, mi recomendación es que observen y posteriormente, pues a lo mejor sí sería necesario que pudieran comprarse unos binoculares. Ya con la tecnología esta de las aplicaciones, pueden bajar la aplicación de Merlin, pueden bajar otras aplicaciones gratuitas que les enseñan cómo identificar a las especies. Hay muchas guías de aves. Algún material todavía está en inglés. Esa sería la desventaja nada más. Pero hay otro que está en español, entonces lo pueden bajar y de verdad que van a despertar en ustedes un interés sano por la conservación de las aves. Y cada vez que nosotros, un joven de servicio social viene a hacer el servicio social con nosotros, termina viendo para arriba, para abajo, porque empieza a ver a las aves, empieza a ver al mundo natural que existe en las ciudades. Las ciudades tienen un mundo natural, nada más que nuestra rutina nos encierra en solo despertarnos, subirnos a los coches, al transporte público, llegar al trabajo y de vuelta. Claro. Y las aves, la observación de aves nos saca de esa esfera que nosotros nos vamos creando. Entonces, la verdad es que yo sí recomendaría que si ya les despertamos el interés, sigan observando aves. En la medida de sus posibilidades, compren unos binoculares y puedan salir a observar aves a su jardín, al parque que existe. Generalmente en la Ciudad de México hay parques, y inscríbanse a un club de observadores de aves. En internet, si buscan en Facebook, en la Ciudad de México hay muchos, ya por fortuna cada vez hay más clubes de observadores de aves. Los observadores de aves tienen una hermandad. Realmente cuando uno está enseñando a otra persona como observador de aves, te desvives en decirle, mira, puedes ir acá, puedes ir allá, no se te olvide llevar el agua, no se te olvide que no debes de llevar colores vistosos para que las aves pues no las espantes. O sea, te dan muchos tips. El que tú te acerques con un grupo, la verdad es que vas a aprender no solo de las aves, es hermandarte, encontrar la razón de ser del ser humano, o sea, de compartir. Y ahorita, digo, si me permiten, ahorita que el biólogo está mencionando esto, ha pasado que ante esta contingencia, pues la gente está en su casa y yo creo que la mayoría hemos tenido mucho más tiempo que normalmente, que en nuestra rutina del día a día. ¿Y qué ha pasado? Que se ha despertado mucho el interés por las aves. Las observan más, nos han mandado muchas fotos desde niños chiquitos que, bueno, que tienen acceso a redes y a plataformas, que ponen bebederos del colibrí, la paloma, todo este tipo de cosas. No se necesita ser un profesional, no se necesita ser un adulto. Desde niños, de verdad, fomentar esto, que el amor hacia las aves, el cuidado, de verdad son regalos que tenemos en la vida que muchas veces, a veces no los hemos apreciado. Y yo creo que ante algo bueno de esta contingencia es que, bueno, hemos estado en las casas y hemos tenido el tiempo de observar cosas de la naturaleza que antes no teníamos el tiempo. Se ha pasado mucho, nos han mandado fotos todos los observadores, tenemos desde niños chiquitos, amas de casa, todo esto. Los invito a que lo hagan. Y bueno, y retomando el tema un poquito del edificio, que no me podía quedar con la duda, sí, fue el antiguo colegio jesuita de San Juan. Un tiempo después fue la Secretaría de la Reforma Agraria, tantito tiempo fue la Comandancia de Policía, después ya se cayó, el tiempo estuvo muy deteriorado hasta que ya se tomó por el Museo de las Aves y se remodeló. No, muchas gracias, muchas gracias. A ver, nos llega otra pregunta del público. Y yo creo que esta la he escuchado mucho y siempre como que hay pros y contras. ¿Cómo se debe de alimentar a los colibríes? Porque está este asunto de las pinturas estas rojas, los jarabes que venden como para
que los pongas en un recipiente, los cuelgues y ahí estén, ¿no? Hay quien dice que sí, hay quien dice que son pésimos. ¿Cuál es la opinión? Si la sabe Samuel, si nos puedes decir, por favor. Sí, claro. Bueno, nosotros hemos, como le decía, contactado a especialistas de diferentes temas que tienen que ver con las aves. En México hay una especialista que es la doctora María del Coro Arizmendi, que trabaja en la UNAM, en la PES Iztacala, y ella, las recomendaciones que nos ha dado son las siguientes, y las cuales las voy a compartir con todos ustedes, porque la verdad es que es un tema muy importante, porque tiene una trascendencia, no solo porque es una actividad que puede ser lúdica, sino por la trascendencia a nivel biológico, por el impacto que puede generar. Eh, los colibríes se alimentan de néctar porque son organismos pequeños, son las aves más pequeñas del mundo, solamente existen en el continente americano, no hay en parte del mundo. En México tenemos 58 especies y dependiendo de los estados de la República habrá 10, 20, 15. Aquí en Saltillo, en Coahuila, tenemos 11 especies nosotros. Hay especies de colibríes migratorios y hay especies de colibríes que son residentes y especies que están endémicas, que solamente existen en ciertas partes del país. De manera general, cuando uno pone un bebedero, hay que usarlo, hay que prepararlo usando azúcar morena. La doctora Coro nos recomienda el uso de azúcar morena porque el proceso de refinamiento, es decir, cuando nosotros usamos azúcar blanca o azúcar refinada, ese proceso hacia nosotros mismos nos hace daño. Tomar azúcar refinada es algo que no nos favorece. Entonces, si vamos a usar azúcar refinada, si para nosotros es dañina el azúcar refinada, pues también lo es para los colibríes. Entonces, preferimos usar azúcar morena. Se hace una parte de azúcar morena por 3 de agua. Es decir, se hace en 1 litro, pues una taza de azúcar morena por 3 de agua. De preferencia que sea agua que esté hirviendo, ahí mismo es más fácil de que el azúcar se disuelva, la dejamos enfriar y una vez que esté fría, pues ya la ponemos en nuestro bebedero, tratando de que no se llene al 100%. Hay que dejar un espacio libre del bebedero. Nuestros bebederos tienen que estar en lugares sombreados y una vez que nosotros nos decidimos poner un bebedero, nos hacemos responsable de limpiarlo, de estar revisándolo cada tercer día, dependiendo de la zona del país, pero en general son cada 3 días. Porque si nosotros dejamos que nuestro bebedero se quede bajo el sol, pues lo que se va a hacer es, como menciona la doctora Coro, pues se va a convertir en tepache y los colibríes no toman tepache, toman néctar. Entonces, aparte del tepache que pues, les va a hacer daño, pues se van a generar bacterias o se pueden generar algas, que esas sí también son más dañinas a los colibríes. No se debe de usar miel ni ningún sustituto de azúcar, stevia o las otras cosas. Claro. Que repito, si a nosotros nos hace daño, pues a los colibríes también les va a hacer daño, ¿no? Sobre si poner o no bebederos, aquí la respuesta de la misma doctora. En sitios ciudades donde los recursos florales son escasos, poner un bebedero es ofrecer la oportunidad de sobrevivencia a colibríes que existen en esa ciudad. No es lo mismo poner un bebedero en la Ciudad de México a poner un bebedero en medio de la selva en Chiapas, porque ahí los recursos de la obtención de néctar son naturales. Ahí, por ejemplo, la misma doctora dice que no tendría caso poner un bebedero en una zona donde naturalmente hay una gran variedad de plantas o de flores, porque lo que haríamos es sacarlos de su importante labor, que es la de polinizar, que es la de llevar esta polinización cruzada
Entonces, ahí sí haríamos daño. Pero si estamos en una ciudad donde no hay recursos florales, donde cada vez el asfalto se come a la naturaleza, pues ahí sí tiene sentido. Sí. Sobre también la temporalidad, ahí se sabe, se pueden algunos colibríes habituar. La verdad es que los colibríes son, o sea, cada grupo de ave, la verdad es que tiene una característica o varias características importantes. Los colibríes, por ejemplo, eh, tienen una capacidad para ubicarse en el espacio sensacional. Ellos recuerdan el parche de flores que hace un año visitaron. Y esto sería más o menos como si hoy, por ejemplo, te dijera que fueras a la calle Benito Juárez, que existe en la delegación, bueno, ahora no es delegación, en el municipio de Iztapalapa. Hay muchas calles que se llaman Benito Juárez, ¿verdad? Allá en el municipio Benito Juárez, perdón, en el municipio de Iztapalapa. Los colibríes recuerdan exactamente la casa que visitaron hace un año, solo por haber ido una o dos veces a ese sitio. Nosotros difícilmente nos acordamos, recordamos alguna ruta, ¿no? Eso hace que los colibríes, una vez que pongas un bebedero, seguro que el próximo año va a llegar el colibrí, porque sabe que ese es un recurso que va a estar ahí disponible. Entonces, si nosotros lo tenemos, pues ya hicimos un compromiso de ponerlo, pues, temporalmente todo el tiempo, ¿no? No sé si Ahorita eso... perdón. Ahorita que hablan de los bebederos, antes de que se me olvide, yo les voy a dar un tip que nos compartió don Aldegundo acerca de los bebederos. Hay mucha gente que no quiere ponerlos porque dicen que atraen a las abejas y a las avispas, porque pues es pura miel. Entonces, un tip dice que sin hacer daño tampoco a las abejas, en la florecita en donde el colibrí va a tomar el néctar, se le pone tantito aceite de cocina, de cualquier cosa alrededor, y con eso evitamos que se acerquen las abejas y los colibríes pueden llegar a tomar. Entonces, ese es un muy buen tip, cero científico, cero nada, pero que atrae y que da mucha tranquilidad, pues a lo mejor para los que quieran tener colibrís y no atraer tanto a las abejas. Claro, y bueno, y de alguna manera, Samuel, entonces cero los líquidos estos rojos y todo eso está... Sí, sí, la verdad es que la misma doctora María del Coro nos dijo que cero comprar esos líquidos. Aparte que son muy caros porque te los venden como cosecha de, Sí. no sé, del vino más caro que existe en el mundo, que por cierto en Coahuila hay unos vinos que son muy buenos, pero bueno, ese es otro tema. Ese material daña el hígado de los colibríes. Entonces, no gasten, o sea, no es necesario gastar comprando ese líquido que de verdad lo único que hace es matar a los colibríes. De acuerdo. Hay varios reportes, no solo aquí en México, en Norteamérica, donde los colibríes sufren daños por el material, usan un colorante que es el rojo 40, que es mutagénico, que luego por ahí hay en otros productos que también nosotros comemos, pero bueno, pues eso ya también es materia de otro tema. Pero si nos hace daño a nosotros, repito, les hace daño a las aves, ¿no? Entonces, esos colorantes no los compren, realmente no es necesario. Mejor hagan la mezcla de azúcar morena, agua de la que ustedes tomen, o sea, si toman agua de estos botellones, agua hervida, de esa hagan, no vayan a agarrar el agua del grifo, a menos que sea agua que sí sea potable, porque a veces tiene mucha cantidad de cloro, ¿no? Entonces, con esa mezcla, lo preferible sería que los bebederos sean de color rojo. Las aves, o sea, los colibríes, tienen una afición por el rojo. No se sabe todavía exactamente por qué, pero les atrae más el rojo, ¿no? Entonces, si lo que queremos es que nuestro bebedero sea rojo, pues le pueden comprarlo rojo. Ya los venden en ese color. Y si no, de todas maneras, los bebederos tienen la base de color rojo y va a llegar. Nosotros acabamos de instalar unos en el museo y a los pocos minutos llegó un colibrí. Entonces, en verdad, los colibríes, por ejemplo, ofrecen
la posibilidad de que gente que a lo mejor ya no puede salir, pones un bebedero y puedes, si no haces ruido, va a llegar un colibrí y puedes observarlo, Claro. puedes hacer anotaciones, observaciones y demás. Entonces, sí, Muy así bien. sería. Muy bien. Hoy, pues muchísimas gracias a los dos. No sé si quieras agregar algo más, Sofía, acerca de del museo, del Musabe, por favor. Claro, pues primero, darte las gracias, Manuel, a todo tu equipo, 101 Museos, por esta oportunidad. Puestos para trabajar en equipo, hacer alianzas con todos los museos de la República, agradecer a todo el público, invitarlos a que nos visiten cuando tengan oportunidad. El Museo de las Aves de México, que está en Saltillo, está en el Centro Histórico. Los que no tengan la oportunidad de venir, háganlo por medio de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. De verdad, va a ser una muy bonita experiencia. Es algo que les va a dejar mucho, es para todo público. Los invitamos a que se unan a nuestras redes, a que nos sigan y bueno, teniendo oportunidad que vengan, agradecerte, Manuel. Ok, pues muchísimas gracias. Samuel López, biólogo del Musabe, ¿algo que quieras agregar? Bueno, pues muchas gracias. Sí, muchas gracias. La verdad es que es una oportunidad única. Actualmente nosotros, como menciona la directora, estamos buscando un nuevo camino para acercarnos a nuestros visitantes y este tipo de accesos que nos dan ustedes, por ejemplo, son muy valiosos. En el museo, si alguno está interesado con algo que a lo mejor ahorita no alcanzó a preguntar o se le quedó en el tintero las preguntas, nos pueden enviar con mucho gusto sus preguntas. Mi correo institucional es científica@museodelasaves.org y con gusto, de verdad, escríbanos. Nada más nos va a dar más alegría que poder escuchar o saber qué es lo que a ustedes les inquieta sobre las aves. Las aves tienen muchas cosas que nos enseñan todos los días. Sus servicios son gratuitos y quizás por eso no les damos el valor, porque son gratuitos. Están ahí, siempre están ahí. Claro. Pero cuando ya no estén, es cuando vamos a empezar a notar su ausencia. Como todos los días vemos un ave, o a lo mejor ni siquiera las vemos, en el peor de los casos, pero cuando ya no estén, recordemos eso del canario de los mineros. Las aves son el canario del planeta. Así es. Entonces, muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, yo quiero invitarlos para este jueves a las 8 de la noche. Vamos a tener una charla con Gerardo Hernández Septién, arquitecto. Vamos a hablar sobre 3 museos emblemáticos de la Ciudad de México, que es el Museo del Templo Mayor, el Museo Franz Mayer y el Colegio San Ildefonso. Este jueves a las 8 de la noche, aquí en Foro 101, pues Sofía, Samuel, muchísimas gracias y estaremos en contacto tratando de hacer más proyectos. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, biólogo. Gracias, Manuel. Gracias.